¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mira, la manera en que vamos a realizar eso del tema de los tornillos, el tornillo aquí en el sistema está como HS. Si yo me voy a revisar el tema del perfil, una vez que lo seleccione, me voy a mantenimiento perfil tamaño, mantenimiento perfil, y en la parte de aquí de abajo nos indica de qué manera el sistema considera eh, la manera de combinación. En este caso es con multing o mult. Es la manera en que hacemos los tornillos. Si nos vamos, por ejemplo, a la tuerca, lo hace de igual manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar de alta un distribuidor en mantenimiento de precios. Yo ya tengo aquí uno que se llama Tornillos Jalisco y daríamos de alta toda la tornillería y el costo normal por ítem. Ok, voy a hacer un ejercicio rápido. Nos vamos a ir, vamos a hacer otro distribuidor, mantenimiento de precios, menú desplegable, tipo de mantenimiento de precios. Voy a hacer nuevo y le voy a poner tornillos Jaspito. Lo voy a eliminar y le voy a dar clic en capacidad de trailers. Le voy a poner 35,000 kilos y lo voy a agregar. Entonces aquí yo me salgo, le doy doble clic y comienzo a agregar los perfiles. Ok, me voy aquí en perfil, le voy a poner HS, le voy a decir que o selecciona el grado o si le doy clic en OK, automáticamente me trae todos los grados. Lo selecciono y le doy clic aquí en OK. Entonces ya tengo el perfil de HS, ahora me voy a ir a agregar NU, igual, todos los grados, le voy a dar clic en OK y listo. Ahora me voy a ir con WA, que es la arandela, todos los grados, selecciono y le doy clic en OK y ya me agregó HSS, NU y WA. Entonces, si te fijas, aquí yo selecciono y no tiene precio normal. Lo que voy a hacer es agregarle pues, el costo, si me hace sentido, si no, pues simplemente dejarlo así. Lo selecciono y le voy a poner aquí donde dice fijar precio. Y aquí yo recomiendo que si sea por ítem, le voy a decir 45 pesos al tornillo. Lo guardo. Y ya tengo, si yo selecciono aquí, ya tengo el precio por ítem de 45 pesos. Ahora me voy con el NU. Aquí selecciono NU. Todo, fijar precio. Le voy a poner 45 pesos también. Guardar. Y listo. Ahora me voy a ir con WA. Edición global. Selecciono. Precios. Aquí veo que este WA. Fijar precio. Y le voy a poner 18 pesos. Le voy a dar clic en guardar. Y ya tengo NU. NU ya tengo las tuercas. Y WA también ya tengo 18 pesos. Entonces ahora lo que voy a hacer es me voy a ir a un proyecto de control de producción. Voy a seleccionar ese que tengo como último. Y voy a seleccionar el H. Bueno, voy a aplicar un filtro primero. Le voy a decir que quiero por perfil. Voy a eliminar CO, HS, NU, PL, LRD. Voy a dejar seleccionado únicamente la tornillería. Y la voy a enviar directo a una requisición. Esta requisición pues ya la tengo generada, que es esta misma. Le voy a dar clic en OK y le voy a aplicar en mover para allá. Entonces, ¿qué está haciendo? Está trayendo toda la información completa y la va a mover directamente a la requisición para realizar el multing. ¿Ok? Le voy a dar clic en OK, cierro aquí, me voy a control de producción, selecciono, perdón, me voy a compras, selecciono el 55 y aquí ya tengo pues toda la información completa de los tornillos que necesito comprar. Aquí pues no tengo precio base. Lo que necesito realizar es decirle hacer una combinación. En este caso es mult. Le voy a decir que proveedores y este aplicaría en donde dice otro material. ¿Ok? Entonces le voy a dar en otro material y le voy a dar tornillos Casbito. Le doy OK y le doy en mult. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer?
se va a ir a la base de datos de Hasbito y aquí yo ya tenía dado de alta pues el costo de los materiales, que es 18 y 45 pesos tanto tornillo como tuerca, y ya me los va a combinar directamente en esa parte del sistema. Entonces yo voy a aceptar la combinación y ¿qué es lo que va a hacer? Pues esa pieza la va a ligar a un costo y ese costo pues ya me lo va a publicar completamente en mis requisiciones. Entonces ya le doy clic aquí en OK, le doy en Escape, le voy a decir que no y ya tengo ahora sí el precio base de cada uno de los elementos. Si yo quiero ya de aquí enviarlos a una orden de compra, pues es la misma, lo mismo. Le voy a poner cargar seleccionado en orden de compra, le voy a dar clic aquí donde dice agregar, le voy a poner la 03. Y aquí donde dice número de referencia, pues el proyecto, si me hace sentido, 2023-055. En proveedor, no di de alta, aquí tengo, le voy a poner DPM. Aquí tengo que dar de alta el proveedor, vámonos dando de alta rápido. Directorio, nuevo, tipo de empresa, proveedor. Aquí le voy a poner tornillos, Hasbito. Direcciones, le voy a poner nueva dirección, tornillería, Jaspito, matriz, aquí le voy a poner Jaciel Villalobos y le voy a agregar dirección, le voy a decir que la predeterminada es Tornillería Jalisco y listo, voy a dar dirección. En contactos le voy a poner Jaciel Villalobos y donde dice email, jaciel.villalobos arroba tornillos Jaspito. Ok, .com. Agregar contacto, lo guardo y aquí ya lo tengo. Ahora me lo cierro aquí y ya lo tengo disponible aquí en Tornillos Jaspito Matriz. No guardé nada de dirección ni nada, únicamente para... Recuerda que las órdenes de compra necesitan tener un distribuidor. Le voy a dar clic en OK, en guardar y le doy clic en OK. Entonces ya me va a traer todos esos tornillos directamente a una orden de compra. Todo ya está nesteado, todo está combinado. En esta parte del sistema, ¿qué es lo que hace? Pues se va a las bases de datos y me trae el costo del elemento y es lo que me representa directamente en las cantidades. Aquí ya pues ya yo ya lo tengo enlazado, me lo elimino de aquí. Ahora me voy a ir a la orden de compra, la 03, y yo puedo imprimir ya desde aquí directamente la orden de compra. Y ya me trae la cantidad, ya no me lo desglosa, ya me dice cuántos tornillos, cuántas tuercas y cuántas arandelas voy a necesitar de cada elemento y pues ya me lo representa gráficamente en esta parte del sistema. Ok. Eh, Digo, de esa manera yo lo ligaría. Si quieres ver los enlaces que tienes, pues te vas al proyecto. En este caso, pues, seleccionas HSS, verifica los enlaces y aquí ya tienes la orden de compra en la que fue comprado ese tornillo en específico de tu sistema. ¿Okay?